Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy les voy a realizar un video más explicado de cómo realizar el ejercicio que quedó de tarea. Por si llegara a tener alguna duda, pues pudieran consultar este video. De igual manera, si hay alguna duda aún viendo este video, pueden mandarme un mensaje como ya les había mencionado. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar para iniciar nuestros diagnósticos de enfermería? Yo les envié este archivo que dice resumen de valoración JFHF, que son las iniciales del paciente al cual yo le realicé esta valoración. En ese mismo archivo viene resumen de valoración, viene el razonamiento diagnóstico que van a llenar con datos significativos, dominio y clase, identificación del problema o la etiqueta NANDA, factores relacionados, la etiología, características definitorias, los signos y síntomas y finalmente su diagnóstico de enfermería. Esto poniéndolo con los conectores relacionado con y manifestado por. Entonces vamos a necesitar este archivo y obviamente nuestro libro Nanda. Si alguien lo tiene en físico, pues es un poquito más cómodo. Si no, pues todos tenemos este mismo archivo que podemos estar trabajando. Muy bien, entonces vamos a empezar. En este resumen de valoración que yo les envié, para hacerlo un poquito más fácil, ya identifiqué yo los tres diagnósticos que les voy a mostrar, siendo uno de riesgo, uno real y uno de bienestar, para que ustedes puedan identificar fácilmente cuáles son. Entonces yo subrayé con amarillo para identificarlos más fácilmente al momento de transcribirlos. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con el primero. Vamos hacia abajo. Yo lo elegí del dominio 3. Aquí dice que el paciente, el color de su orina es de amarillo intenso. Sí, que tiene instalada sonda vesical, que es una sonda que le permite orinar al paciente, la tiene colocada permanentemente. Este paciente tiene con esta sonda 5 años, entonces pues sí se convierte en un problema para el paciente. Dice que micciona constantemente, aproximadamente 10 veces al día, en poca cantidad. ¿Qué quiere decir? Que va muchas veces a orinar o que muchas veces tiene que vaciar la sonda, pero en estas 10 veces que orina al día, solamente puede miccionar pocas cantidades. Después tenemos que presenta urgencia por orinar, polaquiuria, disuria, incontinencia urinaria, infección de vías urinarias y nicturia. Aquí estos términos, polaquiuria, ya lo vimos, que evacúa muchas veces, eso significa. Disuria es que hay dolor al momento de orinar. La incontinencia urinaria, pues es esta parte, él no puede controlar su vejiga, por eso necesita tener instalada la sonda vesical y pues nicturia, porque orina muchas veces durante la noche. Entonces esos van a ser nuestros primeros datos significativos. ¿Qué vamos a hacer? Como ahorita lo tenemos directamente de PDF y el archivo de Word podemos copiarlo directamente, si no, en ese caso pues sería transcribirlo. Entonces nos vamos a ir a nuestro cuadrito en donde vamos a poner, lo vamos a pegar en el primer cuadrito que va a ser nuestro primer dato significativo. Muy bien, entonces ya nada más lo demás es cuestión de formato. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros datos significativos. Sí, entonces vamos a sacar los tres datos significativos al mismo tiempo para después enfocarnos únicamente ya en nuestro cuadro, ¿les parece? Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a buscar nuestro siguiente dato significativo. Vamos a revisar nuevamente nuestra guía de valoración y aquí vamos a encontrar otro. Dice que el paciente tiene conocimientos de sus necesidades de autocuidado y desea ser más autónomo para realizar estas actividades por él mismo. Aquí él, como utiliza silla de ruedas y andadera, pues no puede caminar sin ayuda de este dispositivo.
También le es difícil ingresar a la sala de baño para poder realizar su baño en regadera, entonces se le apoya en esa manera. Entonces sus actividades de autocuidado son muy escasas, cosas que él puede hacer por él mismo al momento de satisfacer necesidades fisiológicas, necesidades sociales. Entonces, ese va a ser nuestro segundo dato significativo, porque le vamos a encontrar un diagnóstico. No sé si se alcanza a escuchar, pero aquí en mi casa parece que va a llover y quizás se escuchen como truenos, ¿eh? Entonces no sé si eso se alcanza a escuchar en el video. Ya después lo veré. Muy bien, entonces tenemos nuestro segundo dato significativo y como les menciono aquí solo es cuestión de darle formato para poder realizar nuestro diagnóstico de enfermería. Entonces ahorita nos vamos a ir a buscar el siguiente dato. Muy bien, entonces nos vamos a ir a nuestra guía de valoración y vamos a encontrar aquí detecté dentro de la guía de valoración, dentro de este razonamiento diagnóstico, dos datos significativos que se relacionaban. El primero va a ser este. Presenta deterioro en actividades motoras y sociales debido a su poca movilidad y dependencia de cuidados primarios. ¿Qué quiere decir? Que tiene faltas de actividades de autocuidado. Entonces, nos lo vamos a llevar a nuestro tercer dato. Ay, ¿qué pasó? No se pegó. Muy bien, ahí está. Y ahorita vamos a ir por otro dato que yo había identificado en nuestro resumen de valoración. Muy bien, nos vamos a ir hacia arriba. ¿Dónde está? Aquí. Presenta limitaciones al movimiento y utiliza silla de ruedas y andadera. Si se fijan, todo está en relación a lo de movimiento. Entonces lo vamos a poner aquí mismo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros tres datos significativos. Ya nos vamos a enfocar únicamente en este cuadrito y en el libro Nanda. Ya no vamos a necesitar el resumen de valoración. Yo porque solamente necesitaba extraer estos tres datos significativos para mostrarles las tres diferentes etiquetas, pero ustedes aquí pueden escribir o transcribir todos los datos que ustedes consideren que son adecuados para su paciente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a ir a nuestro libro Nanda. Recuerdan que yo les había dado unas páginas en PDF y otras en donde podemos buscarlas directamente. Entonces, esa página, bueno, este es el libro Nanda, el que yo les mandé, el que descargaron de la aplicación. Entonces decía en las diapositivas que les había enviado anteriormente que una vez que nos tengamos que ir a nuestro libro Nanda, la primera página que vamos a utilizar es la página 85 del PDF. Entonces aquí arribita le voy a escribir 85 para irme a la página donde yo la requiero. Bueno, aquí sale de cabeza, como quien dice. Entonces ustedes pueden cotejarlo con la imagen que tienen en sus diapositivas. Le voy a disminuir para ver. Entonces, vamos a ir a nuestro dato significativo. Dice que el paciente tiene instalada sonda vesical permanente, micciona constantemente, aproximadamente 10 veces al día, en poca cantidad y presenta urgencia para orinar. Presenta polaquiuria, disuria, incontinencia urinaria, infección de vías urinarias y nicturia. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar o qué paso sigue? En este cuadrito yo les había mencionado en el video anterior que era como un índice, ¿sí? Que tiene temas y tiene subtemas. Entonces, aquí yo voy a ver
un tema. ¿En cuál tema yo creo que voy a encontrar una etiqueta diagnóstica según mis datos significativos? El primer dominio es promoción de la salud, que es este que se encuentra aquí. El segundo es el de nutrición. Después tenemos eliminación, intercambio, actividad, reposo, percepción, cognición y tenemos 13 dominios en total. Entonces, yo aquí en esta primera hoja ya encontré el dominio en el cual yo voy a encontrar el diagnóstico de enfermería que puedo utilizar para estos datos significativos. Entonces, viene en las clases, estas que vienen hacia abajo, que viene como en el mapita, como si fuera un mapa conceptual, y estas que vienen aquí hacia abajo que estoy señalando, son las clases. Si se fijan, el dominio 3 tiene únicamente 4 clases. Esto va a depender de cada dominio. No todos los dominios tienen la misma cantidad de clases. Entonces, aquí viene de este dominio la clase de función urinaria, función gastrointestinal, función tegumentaria y función respiratoria. Entonces, si los datos significativos de mi paciente me están hablando de la orina de mi paciente, entonces yo la voy a encontrar en la clase de función urinaria, que es la primer clase de mi libro Nanda, la primer clase del tercer dominio. Entonces, en la siguiente, ahora lo que yo voy a hacer es identificar en qué página comienza el dominio 3. Después yo les mostré una imagen en donde venía a partir de qué página comenzaba cada dominio. Eso también está en las diapositivas. Entonces aquí yo voy a buscar el dominio 3. Yo tengo a la mano este índice el que yo les envié a las diapositivas. Entonces me dice que el dominio 3 se encuentra en la página 208. Aquí yo le voy a poner 208 y ya dice que el dominio 3 comienza a partir en esta página. Eliminación e intercambio. Y aquí viene un listado de las etiquetas que vienen en este dominio, que viene deterioro de eliminación urinaria, disposición para mejorar la eliminación urinaria, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria funcional, incontinencia urinaria por rebosamiento, incontinencia urinaria refleja, incontinencia urinaria de urgencia y pues una serie de más diagnósticos, ¿verdad? Entonces, como yo en este momento o ustedes en este momento no identifican todos los diagnósticos de enfermería y puedan determinar a simple vista cuál podría quedar a su paciente, entonces nos vamos a la página eh, para poder identificar y leer todos y cada uno de los diagnósticos. Entonces le voy a dar hacia abajo y voy a comenzar con las etiquetas de eliminación urinaria porque es la primer clase. Si se fijan, les voy a explicar cómo viene presentado los elementos en este libro Nanda. En esta parte viene aquí dominio 3, eliminación intercambio, que ya sabemos que es el dominio 3. Viene la clase 1, que es función urinaria, que yo ya lo había visto anteriormente. Por eso elegí esa, porque mi paciente, los datos significativos son en relación a la eliminación. Este numerito que viene aquí, que es el 00016, es el código con el que se identifica esta etiqueta. Todos los diagnósticos de enfermería vienen identificados con un código. ¿Para qué? Porque nosotros podemos identificar nuestra etiqueta diagnóstica mediante el nombre o mediante el código. Es más completa si nosotros utilizamos ambos datos. Sí, pero con cualquiera podemos identificarlo. Muy bien, después viene una definición que es disfunción en la eliminación urinaria de esta etiqueta. ¿Por qué viene una definición? Porque si se fijan hay muchísimas etiquetas en relación a la eliminación. Entonces la definición es la que me va a ayudar a yo poder identificar cuál es la que concuerda con mi paciente, además de ver las características definitorias que vienen aquí, que son los signos y síntomas, y los factores relacionados, que son estos de aquí, que también yo voy a ver según lo que tiene mi paciente, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Muy bien.
Bueno, no tanto, así. Ok, entonces yo voy a ver cuál concuerda. Vamos a regresarnos a nuestro razonamiento diagnóstico para ver los datos significativos. Dice que tiene instalada sonda vesical, micciona constantemente, aproximadamente 10 veces, en poca cantidad, presenta urgencia para orinar, polaquiuria, disuria, incontinencia urinaria, infección de vías urinarias y nicturia. Entonces yo me voy a ir a ver cuál concuerda. Sí, aquí dice deterioro en la eliminación urinaria. Tenemos también disposición para mejorar la eliminación urinaria, incontinencia urinaria de esfuerzo, y aquí ya vamos a ir viendo, ¿sí? Ok. Bueno, ustedes pueden ir checando todas las etiquetas que pudieran quedar para nuestro paciente. Sin embargo, ustedes las van a revisar todas porque no conocen aún todavía en qué consiste cada una, ¿sí? Bueno, yo ya las revisé todas y me voy a quedar con la primera porque encontré que tiene más, concuerda más con mi razonamiento diagnóstico, con los datos significativos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya elegí este diagnóstico, ahora sí voy a seguir llenando mi cuadrito. ¿Con qué datos? Me pide dominio y clase, que es esto lo que voy a poner en el segundo cuadrito, que es dominio 3, eliminación e intercambio, que lo voy a escribir aquí. Eliminación e intercambio. Y posteriormente voy a escribir la clase, que quedamos que era clase 1, función urinaria, que es la que está aquí, ¿sí? Función urinaria. Muy bien, entonces ya tengo mi dominio y mi clase. En esa misma hojita del NANDA ya tengo también mi problema o mi etiqueta, que va a ser deterioro de la eliminación urinaria, ¿sí? Muy bien, entonces mi problema o identificación del problema va a ser deterioro de la función urinaria. Si quieren, le pueden poner el código que era 00016. Si lo quieren dejar sin código, no hay ningún problema. O pueden poner el código arriba, como ustedes gusten, eso es cuestión de forma, pero pueden poner estas dos opciones, ¿sí? Muy bien, ya llevamos el segundo. ¿Cómo vamos a llenar el cuarto recuadro, perdón? Nos vamos a nuestro libro y vemos que abajo tenemos factores relacionados. Sí, aquí viene deterioro sensitivo motor, infección del tracto urinario, obstrucción anatómica y multicausalidad. ¿Cómo yo voy a relacionar? Si ustedes leen detenidamente el razonamiento, perdón, el resumen de valoración, se van a dar cuenta que el paciente perdió la capacidad de orinar por sí mismo debido al accidente que tuvo, que fue sección medular. Entonces, ¿de qué nos habla? Que hay un deterioro sensitivo motor. También habíamos mencionado que tenía una infección del tracto urinario y tiene una obstrucción anatómica. ¿Cuál va a ser esa obstrucción? Pudiéramos tomar la sonda vesical como una obstrucción, ¿sí? Entonces, vamos, pero en este caso solamente vamos a dejar deterioro sensitivo motor y la infección del tracto urinario como nuestro factor relacionado. Entonces, lo vamos a poner en nuestro cuadro de razonamiento diagnóstico. Entonces, deterioro sensitivo motor y lo que mencionamos de la infección del tracto urinario. Muy bien. Entonces, ya tenemos qué lo está causando. Ahora necesitamos saber las características definitorias, ¿qué quiere decir? Los signos y síntomas. ¿Cómo está presentando mi paciente este deterioro de la función urinaria? Entonces me voy a las características definitorias. Entonces nosotros tenemos
disuria, disuria inicial, incontinencia urinaria, micciones frecuentes, nicturia, retención urinaria y urgencia urinaria. Entonces, en los datos significativos sí tenemos algunos que concuerdan o que entran dentro de estas características definitorias o signos y síntomas. Entonces, vamos a poner disuria, micciones frecuentes en características. Micciones frecuentes. ¿Y cuál otra teníamos? Nicturia. Muy bien. Entonces, yo ya tengo mis características definitorias. Muy bien. Entonces, si recuerdan, el cuadro de razonamiento diagnóstico de la actividad anterior lo habíamos dejado hasta esta parte, ¿sí? Esta parte de diagnóstico de enfermería apenas la agregué. ¿Por qué? Porque con estos 3 elementos que tengo aquí, yo puedo formar mi diagnóstico de enfermería. Únicamente voy a agregarle los 2 conectores que les había mencionado, que era relacionado con y el manifestado por. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Puedo ir copiando, en el caso de que no los estuviéramos haciendo en la computadora, entonces únicamente sería transcribirlos. Entonces, mi diagnóstico de enfermería quedaría deterioro de la función urinaria. Voy a poner el conector, que sería relacionado con, y ahora sí, los factores o la etiología, la causa. Entonces, deterioro de la función urinaria relacionado con deterioro sensitivo motor e infección del tracto urinario. Voy a poner características definitorias, entonces debo de utilizar manifestado por. Entonces aquí voy a poner, puedo poner una coma o sin coma, manifestado por y las características definitorias. Muy bien, entonces ya tengo completo mi diagnóstico de enfermería, que sería deterioro de la función urinaria relacionado con el deterioro sensitivo motor e infección del tracto urinario, manifestado por disuria, micciones frecuentes y nicturia. Y aquí ya tengo mi diagnóstico de enfermería. Entonces, este diagnóstico tiene los 3 elementos. Tiene la identificación del problema, que lo vamos a poner por colores para que lo puedan identificar ahorita, ¿sí? Deterioro de la función. A estos 2 les voy a dar colores distintos para identificarlos solamente en el ejemplo, ¿sí? Le vamos a poner un color verde. Ok. Entonces, tiene los 3 elementos. Deterioro de la función urinaria es el problema. Tiene factores. Entonces, esos factores es esto y tiene el tercer elemento, que es los signos y síntomas. Por lo tanto, este diagnóstico va a ser un diagnóstico real. Sí, porque tiene el PES, tiene el problema, la etiología y la sintomatología. Esto no lo necesitan poner ustedes en su trabajo, únicamente se los estoy mostrando para que ustedes lo vayan relacionando y que sea más fácil irlos identificando. Pero ustedes únicamente deben de dejar esta parte. Tampoco lo tienen que identificar con colores, únicamente es para que ustedes puedan distinguirlo más fácilmente. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos al siguiente dato significativo. Aquí menciona que nuestro paciente tiene conocimiento de sus necesidades de autocuidado y desea ser más autónomo para realizar esas actividades por él mismo. Muy bien, entonces nos vamos a ir
al, al índice de nuestro Nanda donde venían todos los dominios y todas las clases para poder identificar en cuál lo podemos encontrar. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro libro Nanda y si recuerdan estaba en la página 85. Sí, entonces vamos a ver en cuál se puede encontrar este diagnóstico, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy bien, entonces otra vez regresamos al índice y vemos que promoción de la salud viene toma de conciencia de la salud y gestión de la salud, entonces en ese pues no entraría, ¿sí? Después vemos nutrición, pues no tiene nada que ver, eliminación e intercambio tampoco. Aquí después tenemos actividad y reposo, en este sí podría entrar, ¿por qué? Porque el autocuidado dice que necesita realizar actividades por él mismo. Entonces, vemos nosotros que en actividad y reposo vienen varias clases. Entonces necesitamos ver en qué clase entraría. Aquí la clave está en que también el paciente nos dice que desea aumentar las capacidades de autocuidado. Entonces aquí vemos en el dominio número 4, que es actividad y reposo, vemos 5 clases y vemos que empezamos sueño y reposo, actividad y ejercicio la segunda clase, tercer clase equilibrio de la energía, cuarta clase respuesta cardiovascular pulmonar y hasta abajo tenemos el autocuidado, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que entraría dentro de esta clase. Muy bien, nos iríamos nuevamente a la diapositiva en donde yo les mostré las páginas en las que se encontraba cada uno de esas páginas de los dominios, entonces para saber en qué página se encuentra. Según esa hojita, dice que el dominio 4 de actividad y reposo se encuentra en la página 232. Entonces nos vamos a la página 232. ¿Sí? Muy bien, entonces vemos que en el dominio 4 viene clase 1, sueño y reposo, clase 2, vemos la clase 3, equilibrio de energía, clase 4, respuesta cardiovascular y nos vamos hasta la clase 5 porque es donde estaba la de nosotros. Entonces, vamos a ver que las clases de autocuidado. Muy bien, entonces nos vamos a ir hasta la clase 5. Aquí sería más fácil si tuviéramos el libro en físico porque directamente nos iríamos con la página que está en el PDF. Sin embargo, aquí pues varía la página un poco. Entonces pues tenemos que irle bajando hasta que encontremos la clase 5. Vamos aquí, clase 4, ya casi llegamos. Clase 4. Uh 4, 4. Muy bien. Ya casi, chicos, ya casi llegamos. Muy bien, clase 5, autocuidado. Muy bien, entonces aquí tenemos una serie de etiquetas. Vamos a regresarnos a nuestro razonamiento para recordar. Tiene conocimiento de sus necesidades de autocuidado y desea ser más autónoma para realizar estas actividades por él mismo. Entonces, vamos a buscar la etiqueta que concuerde. Aquí dice déficit de autocuidado, alimentación. Esa no nos sirve. Déficit de autocuidado, baño, no, porque si en los datos significativos tuviéramos que él desea ser más autónomo al momento de realizar el baño o de acudir al baño, pudiéramos ponerla, pero como nuestro paciente está hablando específicamente
perdón, está hablando generalmente, entonces no podemos usar ninguna de esas. Es lo mismo, déficit de autocuidado, el vestirse, disposición para mejorar el autocuidado, ¿sí? Vamos a checar esta porque esta nos está hablando de un autocuidado en general. Dice la definición: patrón de realización de actividades por parte de la persona que ayuda a alcanzar los objetivos relacionados de salud que puede ser reforzado. Entonces, esta definición nos habla acerca de lo que el paciente está expresando, que nosotros dimos aquí, que tiene conocimiento de sus necesidades y de autocuidado y desea ser más autónomo, que quiere decir que lo que él hace quiere todavía ser más capaz de poder realizar actividades por él solo o por él mismo. Entonces está estructurado de la misma forma. Dominio 4, actividad reposo. Clase 5, autocuidado. Viene su código y viene la etiqueta. Entonces vamos a llenar nuevamente nuestro cuadrito. Dominio 4, actividad reposo. Muy bien. Dominio 4, actividad reposo. Y estaba en la clase 5, autocuidado. Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a ver nuestra etiqueta diagnóstica, que es la identificación del problema. Sí, aquí vamos a ponerle para recordar etiqueta diagnóstica. Ok, entonces aquí iría disposición para mejorar el autocuidado. El autocuidado. Y era el código 00186, si mal no recuerdo, vamos a verificar. 182, ¿sí? Y ya tenemos nuestro problema. Muy bien. Ahora necesitamos ir al factor relacionado, que son la etiología o las causas, ¿sí? Pero aquí hay una cosa. Yo les había mencionado que tenemos 3 diagnósticos de enfermería: el real, el de riesgo y el de promoción de la salud. También les había mencionado una parte muy importante, que todos los diagnósticos que inicien con la palabra disposición son diagnóstico de bienestar o de promoción de la salud. Entonces, ¿cuál es la composición de este diagnóstico? Es el problema o la etiqueta diagnóstica y la sintomatología. Estos diagnósticos no tienen factor relacionado. El libro nos apoya muchísimo porque si se fijan, le voy a reducir. Esta etiqueta diagnóstica únicamente nos muestra el dominio y la clase, el código, la etiqueta diagnóstica, la definición y únicamente nos muestra características definitorias. No viene signos ni síntomas porque es un diagnóstico de bienestar. Aquí ya se pasa al siguiente. Entonces, es una manera en la que nosotros podemos identificar si nuestro diagnóstico es real, es de riesgo o es de promoción de la salud. Entonces, aquí el libro nos está ayudando, nos dice que no hay factores relacionados, únicamente características definitorias. Entonces, acá, en los factores relacionados, nosotros podemos poner rayitas así o podemos poner no aplica, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido, porque si nosotros ya estamos indicando que este cuadrito no se llenó o no se escribió, no porque se nos hubiera olvidado, sino porque no existe un factor relacionado en esta etiqueta de disposición para mejorar el autocuidado. Entonces nos vamos a la siguiente parte, que son las características definitorias, que eso sí lo encontramos en nuestro diagnóstico de bienestar o de promoción de la salud. Entonces vamos a buscar la que concuerde con nuestro paciente. Dice: expresa deseo de mejorar el autocuidado, desea
expresa el deseo de mejorar el conocimiento de las estrategias, expresa deseo de mejorar la independencia en cuestiones de bienestar, expresa deseo de mejorar la independencia, expresa deseo de mejorar la independencia en cuestiones de salud, entre otras, ¿sí? Aquí nosotros podríamos elegir la que más se acerca a lo que nuestro paciente nos dijo. En este caso pudiera ser expresa deseo de mejorar el autocuidado o expresa deseo de mejorar el conocimiento de las estrategias de autocuidado. Pero nos vamos a ir por esta. Expresa deseo de mejorar el autocuidado. Entonces lo vamos a poner aquí. Expresa deseo de mejorar el autocuidado. Muy bien. Y entonces ya tenemos las características definitorias o los signos y síntomas en este caso. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestro diagnóstico de enfermería, ¿sí? Que es el rubro que sigue o el apartado que sigue. Entonces ya vimos que necesitamos de la etiqueta diagnóstica. Es muy importante que diferenciemos la etiqueta diagnóstica del diagnóstico de enfermería. La etiqueta diagnóstica es únicamente este enunciado, ¿sí? El que viene en la parte superior de nuestro libro Nanda. Y el diagnóstico de enfermería es todo esto completo, con los signos y síntomas y con las características definitorias, ¿sí? Es muy importante que diferenciemos estas dos porque en ocasiones nos confundimos. Entonces vemos que si únicamente va a tener características definitorias, entonces únicamente vamos a utilizar este conector de manifestado por. Entonces vamos a poner disposición para mejorar el autocuidado manifestado por expresa deseo de mejorar el autocuidado, ¿sí? Y así ya tenemos nuestra etiqueta, le vamos a poner los colores para identificarla, que este sería el azul y ese sería el verde. Entonces vemos que este es un diagnóstico de bienestar o promoción de la salud, el cual su estructura es PS únicamente. Tenemos problema y sintomatología. ¿Sí? Y así es como formamos nuestro segundo diagnóstico. Muy bien. Ahora sí vamos con el siguiente y último diagnóstico del ejemplo que les voy a mostrar, que dice en nuestros datos significativos que presenta nuestro paciente deterioro en actividades motoras y sociales debido a su poca movilidad y dependencia de cuidados primarios. Presenta limitaciones al movimiento, utiliza silla de ruedas y andadera. Aquí pudiéramos encontrar muchísimos diagnósticos, o mejor dicho, varios diagnósticos, ¿sí? Pero yo voy a tomar uno de riesgo para mostrarles la estructura de los tres, pero aquí pudiéramos encontrar varios. Si ustedes con esos datos significativos ponen otro, otro diagnóstico, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es lo bueno de estos datos significativos que nos pueden dar varios diagnósticos de enfermería. Muy bien, entonces nos volvemos a ir a nuestro libro Nanda, a la página 85. Y aquí vemos que pudiera entrar en actividad y reposo, ¿sí? Y pudiéramos encontrar alguna etiqueta en donde nosotros viéramos que el paciente tiene limitación al movimiento, que tiene deterioro en la deambulación, deterioro en la traslación, en la bipedestación, en diferentes actividades y lo pueden utilizar, pero ese sería un diagnóstico real y yo ahorita quiero mostrarles uno de riesgo. Entonces, como yo ya sé más o menos cómo está estructurado el libro, pues me voy a ir a la siguiente página, en donde yo sé que puedo encontrar mi diagnóstico de riesgo, ¿sí?
Muy bien, entonces nos vamos a ir acá y vamos a buscar ahorita en nuestro índice cuál pudiéramos encontrar que se relacione aquí. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir, o vamos a ver mejor dicho, porque eso no lo hemos visto. Aquí viene sexualidad, que viene identidad sexual, función sexual y reproducción. Pues esos no entran en lo que estamos buscando. Después viene afrontamiento, tolerancia al estrés, pues tampoco es. Principios vitales como valores, creencias o congruencia de valores, creencias y acciones, ese tampoco nos sirve. Nos vamos a seguridad y protección, ¿sí? Aquí, chicos, otro dato importante o como consejo, como tip, nosotros en este dominio, en el de seguridad y protección, vamos a encontrar todos los riesgos que nuestro paciente pueda tener. Riesgo de caídas, riesgo de infección, riesgo de traumatismo, todos los riesgos los vamos a encontrar aquí porque es seguridad, protección. Entonces, si un paciente tiene riesgo de algo, obviamente está yendo en contra de este dominio. Es por eso que ahí vamos a encontrar ese problema de salud. Tenemos en las clases, en la clase 1, infección, en la clase 2, lesión física, en la clase 3, violencia, en la clase 4, peligros del entorno, en la clase 5, procesos defensivos, en la clase 6, termorregulación. Entonces, si mi paciente, aquí nos vamos al diagnóstico, yo veo que presenta limitación al movimiento por la silla de ruedas, entonces, ¿qué puede ocasionarle? Una lesión física. Entonces, me voy a ir a la clase 2. ¿Sí? Entonces, según nuevamente la diapositiva que les había mostrado, perdón chicos, pero se me pasó tenerla aquí a la mano para yo mostrárselas, porque si no se vería todo el proceso de búsqueda porque estoy grabando directamente mi pantalla. Entonces la tengo acá en una fotito en mi teléfono, en donde dice que el dominio 11 seguridad protección está en la página 402. Entonces me voy aquí a la página 402. Dominio 11 seguridad protección. Y vemos que tenemos, si se fijan, en infección, riesgo de infección. En lesión física tenemos riesgo de asfixia, riesgo de aspiración, riesgo de caídas, riesgo de la dentición, disfunción neurovascular, deterioro de la integridad cutánea, riesgo de deterioro de integridad cutánea, porque todo esto va a provocar una lesión física a nuestro paciente. Es por eso que se encuentra en esta clase. Entonces, ahora vemos que si nuestro paciente tiene problemas de movilidad, entonces lo que puede tener es riesgo de caídas, ¿sí? Muy bien, entonces dice que es el 00155 en la página 382, pero si vemos no concuerda por lo que les había dicho del PDF. Entonces nos vamos a trasladar hasta abajo. Si se fijan, ese tiene muchos diagnósticos. Hasta donde diga riesgo de caídas. Les repito, si tuviéramos el libro en físico, como en cualquier otro índice, nos íbamos a la página que nos marca en donde está en general todos los diagnósticos y sería más fácil. Muy bien, entonces riesgo de caídas. Vulnerable a un aumento de susceptibilidad a las caídas que puede causar daño físico y comprometer la salud. Entonces aquí vemos que es dominio 11, seguridad protección, clase 2, lesión física. Entonces nos vamos acá, sería dominio 11, seguridad, protección y era clase 1, no, clase 2, lesión física. Déjenme corroboro. Sí, dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física, riesgo de caídas, 00155. Entonces, ¿qué sigue? Sigue mi etiqueta. Entonces, sería riesgo de caídas y 00155.
Muy bien. Entonces ya tengo mi etiqueta. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue? En nuestra cuarta columna vienen los factores relacionados. Entonces nos vamos a ir a nuestro NANDA y vemos cómo este te está diciendo riesgo, es un diagnóstico de riesgo. Entonces, ¿qué va a tener? Este diagnóstico de riesgo solamente tiene dos componentes: un problema o etiqueta diagnóstica y síntoma tiene factores de riesgo. Sí, entonces es el PE. Entonces, vamos a buscar qué factores pudiera tener mi paciente. ¿Sí? Entonces aquí vimos antecedentes de caídas. Eso no está escrito en nuestro resumen de valoración, entonces eso no lo vamos a poner. Edad mayor a 65 años. Esto sí viene, aunque yo no lo tenga en mis datos significativos, yo lo puedo poner porque yo conozco ese dato de mi paciente. Es por eso la importancia de que analicen bien la información que se les envió. Entonces voy a poner edad mayor a 65 años porque mi paciente tiene edad mayor, a ver, encuentro el signo ese, mayor de 65 años, ¿sí? Nada más para corroborar la edad, les voy a mostrar, nos vamos a ir hasta arriba. Y ¿dónde venía la edad? Ay, no lo encuentro. Ah, no. Aquí en el resumen no estaba. Venía en la guía de valoración. Nuestro paciente tiene 73 años, ¿sí? Entonces entra en este dato. Después vemos uso de dispositivo de ayuda, andador, bastón, silla de ruedas. Entonces nuestro paciente también tiene eso, uso de dispositivo de ayuda. Y aquí nosotros podemos poner entre paréntesis silla de ruedas y andador. Muy bien. Y aquí pues tiene muchísimos más: entorno desconocido, desordenado, iluminación insuficiente, uso de alfombras, uso de sujeciones, pero eso no los podemos poner porque, si recuerdan, en el resumen de valoración, en el dominio donde establece lo del entorno, dice que está adaptado para sus necesidades. Acá, alteración de la función cognitiva. En cognitivos, en fisiológicos, tenemos afección que afecta a los pies, alteración de niveles de glucosa, anemia, artritis, deterioro auditivo, deterioro de la movilidad. Nuestro paciente tiene deterioro de la movilidad. Entonces lo vamos a poner. Y deterioro de la movilidad. En estos, chicos, únicamente es seleccionar. Si ya tenemos todos los datos, y es seleccionar los que más se adecúen a nuestro paciente. Aquí vienen muchas opciones. Obviamente no todas van a entrar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para cada paciente, o no todos incluyen. Aquí podemos agregar también medicación, porque mi paciente toma clonazepam y ese medicamento es un sedante para que el paciente pueda dormir. Entonces podemos poner agentes farmacológicos o lo podemos dejar así, ¿sí? Como ustedes quieran. Deterioro de la movilidad y agentes farmacológicos. Aquí es una cuestión de ir deduciendo la información y de que nosotros seamos capaces de ir agrupando estos datos. Muy bien, como les digo, si acá no lo tenía, no hay problema, porque yo sé que mi paciente lo tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo puedo anexar acá. Uso de medicamento clonazepam, ¿sí? Y edad de 73 años. Para que coincida lo que nosotros pusimos en los datos significativos con lo de acá. Esto yo lo pude haber puesto desde un principio porque yo ya voy ubicando cuáles datos significativos pueden agruparse para darme cierto diagnóstico de mi paciente, pero esto únicamente se da con la experiencia y con la práctica. Entonces, aquí vemos que ya terminamos, ¿sí?
nos vamos a nuestro cuadro nuevamente. Entonces, ¿por qué no tenemos el siguiente? Porque es característica definitoria. Y recordemos que este diagnóstico es un diagnóstico de riesgo, entonces únicamente va a tener esos dos factores. De igual manera, aquí vamos a poner las líneas o vamos a poner no aplica. Y así yo ya sé que no es porque yo no haya puesto datos ahí. Entonces, nuevamente vuelvo a hacer mi diagnóstico de enfermería, que quedaría riesgo de caídas. Y aquí, como son los factores relacionados, recordemos que para el factor relacionado es el relacionado con. Entonces yo voy a poner aquí riesgo de caídas relacionado con edad mayor a 65 años. Uso de dispositivos de ayuda, que sería silla de ruedas y andador, y deterioro de la movilidad y agentes farmacológicos. Y así ya quedaría mi diagnóstico de enfermería. Le ponemos el código de colores nada más para que sea para fines de la clase. Ahí se puso el marcador. Entonces, no, sería aquí en este. Y acá le vamos a poner sin color. Perdón, chicos. Y acá entonces estos son los factores, que ya no recuerdo qué color le habíamos puesto. Es el amarillo. ¿Sí? Amarillo. Ay, otra vez me equivoqué. Sería color amarillo. Color amarillo, ahora sí. Porque únicamente tiene esos. Entonces es un diagnóstico de riesgo. Por lo tanto, solamente tiene esos dos elementos. Y así es como van a ir formando ustedes sus diagnósticos de enfermería. Conforme vayan haciendo más y más diagnósticos, va a ser más fácil identificarlos, pero así es la manera en la que se va a llevar a cabo. ¿Sí? Aquí entonces así tendría que quedar su cuadro, sin los colores y sin esta parte de qué tipo de diagnóstico. Yo únicamente lo puse para que ustedes pudieran identificar más fácilmente y lo vayan trabajando, ¿sí? Entonces, eso sería lo que ustedes me tienen que entregar. Con esta guía de valoración y este resumen de valoración que yo les envié, pueden sacar muchísimas etiquetas. Entonces, en esta ocasión no les voy a permitir menos de 5 diagnósticos, y obviamente que no sean estos que yo les escribí, sino que sean otros, porque realmente hay muchísima información para que ustedes puedan sacar y formar sus diagnósticos de enfermería, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren apoyar haciéndolo así como yo lo hice, marcando de diferentes colores, lo pueden hacer, pero realmente no es algo que tengan que venir en el trabajo que ustedes me van a realizar, ¿sí? Entonces, el archivo que ustedes me van a enviar debe ser este, con la información ya escrita de los diagnósticos que ustedes encontraron. Para la siguiente clase, que sería el sábado, entonces, vamos a tener clase de Zoom, unos cuantos minutos. Espero que sí sea poca, ahora sí, porque la otra vez sí nos tardamos un poquito más, y que todos se puedan conectar. De igual manera, ya les dije que voy a grabar la sesión para los que no puedan incorporarse en ese momento, pues después puedan acceder a ello y ver las dudas que sus compañeros tuvieron, porque quizás sean las mismas que ustedes tienen. Espero que con este video ya quede un poquito más claro, y si aún así tienen algunas dificultades, no se preocupen, no se estresen, es normal. Conforme vayan haciendo más diagnósticos, se les va a ir haciendo un poquito más fácil. Entonces, les deseo mucha suerte, chicos, y pues hagan el intento, y cualquier duda que tengan, ya saben que con confianza pueden decirme y yo con gusto les resuelvo sus dudas. Entonces nos vemos el sábado, cuídense mucho y que tengan bonita tarde.